La palabra OVNI, o el acrónimo OVNI, objeto volador no identificado, es en realidad la castellanización de un término que originalmente es forjado en inglés. El término en inglés es UFO, UFO. Son las siglas de Unidentified Flying Object, que sería lo mismo, objeto volador no identificado. A su vez, ese término se creó como una desambiguación del término original, que quizás todos los han escuchado alguna vez, que es el famoso término platillo volador. El término, a su vez, platillo volador, fue acuñado por un error de prensa. Platillo volador. Sí. Todos recordaremos que quizás en televisión, en radio, era muy común escuchar hace unos años atrás, incluso en los programas infantiles, de que los extraterrestres venían en platillos voladores y se hablaba así, platillos voladores. Sí. Eso viene precisamente de ese error de prensa. En 1947, un piloto norteamericano de la aviación civil, Kenneth Arnold, estaba sobrevolando las montañas sobre Washington cuando vio una formación de 9 objetos extraños, y luego él relató lo que vio, y lo relató de hecho también a la prensa, y él explicaba que estos objetos se movían como si fueran barcos sobre el agua. Como esto era difícil de entender porque estaba hablando de objetos que estaban volando, pues él simplemente lo comparó como si se lanzara un platillo sobre el agua, el movimiento que haría a medida que va cayendo, movimiento tipo onda, y ese era el tipo de movimiento que él describía que estaban haciendo los objetos. El periodista de la BBC que tomó la noticia, interpretó mal la información y simplemente colocó como que él había dicho que los objetos parecían platillos voladores. Se popularizó el término platillo volador, fue conocido así en todo el mundo, y luego, por desambiguación, al darse cuenta que era un error, se acuñó el de objeto volador no identificado, porque más adelante lo vamos a ver, no solamente los objetos tenían forma de platillo, sino que tenían muy diversas formas, y necesitabas un término que acuñara a todas esas cosas, porque un objeto volador no identificado es cualquier cosa que usted observe volando o en el aire, en el cielo, que no pueda determinar que no tenga una explicación para lo que está viendo. Esto suena a ese tipo de musiquita. No lo he escuchado. Yo creo que es bien interesante, ¿no? Porque acerca de esto, objeto volador no identificado, más de una vez una persona habría dicho, oye, allá un ovni o un platillo volador. Pero si hay en un lugar específico alguna máquina de estas que no pueda decir sí existe, sí hay bases, sí. Una máquina que nos ayude a identificar. ¿Existe una máquina en el mundo? Los americanos, los gringos, Estados Unidos, Canadá, les Rusia. explico, sería cuestión de una máquina, ¿okay? Sería cuestión en todo caso, como dice él, de que alguien capturase uno de estos objetos, lo trajera y dijera realmente esto es una nave espacial, ¿okay? Ajá, eso y creo que eso era lo que estaba preguntando Isaac. Eso oficialmente no se ha hecho. Hay gente que hasta el día de hoy sostiene que sí y que lo mantienen oculto, pero o si habrá los radares. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? El cielo obviamente sí está siendo vigilado por satélites, está siendo vigilado por radares, está siendo vigilado por telescopios, y una de las cosas que mantiene vivo el movimiento en favor de este tipo de fenómenos, lo que lo mantiene actual, es el hecho de que lo que sí existen son avistamientos extraños en todas esta clase de dispositivos. Es decir, hay reportes confirmados, por ejemplo, de señales de radar cuando se supone que no había nada allí. Hay reportes de pilotos, tanto de aviación civil como aviación comercial, como aviación militar, y distintos avistamientos de distintos fenómenos que no se pueden explicar, que no tienen una explicación hasta el día de hoy, y eso es lo que mantiene vivo el movimiento. Por supuesto, hay muchas cosas, es decir, los mismos expertos que se dedican a esta área te van a decir que aproximadamente de cada 100 reportes de ovnis, un 99% tienen explicación, se deben a fenómenos meteorológicos explicables, a confusión de identificación, es decir, la persona no entiende lo que está viendo, pero sí es un objeto común y corriente. Pero entonces ese 1% que realmente hasta ahora no tiene una explicación es lo que mantiene la investigación sobre el fenómeno y lo que ha generado, digamos, esta fiebre entre el público en general con el tema. Ahora, Marcos, cuando se habla así de ovnis, yo sé que habla de un objeto volador no identificado, pero cuando se habla de ovnis también estaríamos hablando acerca de un muñeco de esos cabezón que nos pinta Hollywood, que dice que... Lo que sucede es lo siguiente, sale humo. obviamente... Sí.
Y por eso te digo que se habla de que el término general fue platillo volador por lo que este piloto vio, porque obviamente se asocia que si no hay nada meteorológico que lo explique, no hay ningún objeto de los nuestros, no es un avión, no es un satélite. Entonces la presunción que tienen la mayoría de los investigadores es que sería una nave espacial de unos seres extraterrestres que estuvieran visitando la Tierra por alguna razón. Todo eso son supuestos. Pero todo eso son supuestos, o sea, nada hasta de el eso momento es no comprobable. hay un marciano o un extraterrestre. Entonces, ahí únicamente lo que ha entra, presentado. Marciano porque es de Marte. ahí entra la No famosa, porque nació un martes. Oye. ahí entra la famosa fiebre conspirativa de la que hablaba Isaac y suena la musiquita que él estaba diciendo hace un rato, porque obviamente no hay hasta ahora ninguna comprobación de eso. Sin embargo, cada día son más la cantidad de personas que afirman que realmente sí existen esas evidencias y que los gobiernos las ocultan. Sí, sí. Entonces, O sea, eso es lo que si eso es lo hay- que crea la disyuntiva, porque tú necesariamente tienes que tomar una de las posiciones, no tienes que tomar la posición sólida que tenemos hasta ahora, que no tenemos evidencias de que eso sea así, o tienes que tomar la posición conspirativa, la cual no siempre no pasa allí, porque siempre cualquier cosa, cualquier evidencia que lo encuentre es culpa del gobierno que lo encubrió. Muy bien, estamos hablando sobre ovnis, objetos voladores no identificados. De hecho, es un asunto que también estaremos en su momento hablando. La Biblia y los ovnis. Claro, correcto. pero también Eso hay es- muchas películas que han presentado una realidad quizás no del todo cierta, y disculpen que lo diga así, pero es una, o sea, a su manera Ficción, de plantearla es una ficción, películas como quizás E.T. o no sé si la han visto, que es un Sí, sí, E.T. con el dedito. con el dedo. E.T., pero esa película es como en los 80. Ese ya es un clásico, sí. Sí. Eso de los 80. Del año 82. Había una serie que era Alf. Un muñeco Ah, sí, Alf, que se peinaba así en medio Sí, lado. sí, De hecho, que estuvo se de moda. peinaba estilo Elvis. Resulta que el Alf se peinaba así de un copete. En Ajá. Colombia creo que en Colombia, en varios países, estuvo las muchachas de moda que se peinaban así con un copete estilo Alf. Por eso es que te Porque está peinando. estableció esa moda. Hay otras películas extraterrestres también. Claro, está, no, la guerra de las galaxias, todo esto que está Sucede robado. que si nos vamos para el lado del cine, desde aproximadamente 1929 para acá, los extraterrestres son tema de explotación comercial porque se han dado cuenta de que producen dinero, ¿ok? Sí. Es decir, a la gente le llama la atención estas cosas, la gente piensa en estas cosas, le parece interesante, y entonces automáticamente eso hace que haya producción de películas. Y las películas te lo presentan de distintas maneras, a veces son buenos, a veces son malos. Sí. Lo interesante para ellos es lo mismo que hemos dicho siempre, la producción de dinero, y bueno, y mientras eso siga siendo rentable, seguiremos viendo aparecer Claro. películas sobre extraterrestres. Aquí tengo un dato que dice, Ajá. lo escribió Mervyn Moore, y habla sobre ovnis. Ajá. ¿Estamos solos en el universo? Y habla. El 14 de junio de 1947, Matt Brazel encontró un área grande de restos de tiras de goma, papel de estaño y palos dispersos que brillaban en la parte norte del rancho de Roswell, Nuevo México, donde él trabajaba como capataz, informó al gobierno y un equipo del ejército hizo la investigación. Finalmente el gobierno emitió la declaración pública de que un globo meteorológico había caído en el predio de aquel rancho. Pero hasta el día de hoy muchos aficionados a los ovnis insisten en que lo que permanece en esa estancia en realidad es el resultado de la caída de una nave espacial extraterrestre Eso es correcto. con Eso es lo que se organismos conoce- extraños, pruebas todas que, según afirman, el gobierno ha estado tapando o Eso es lo ocultando. que se conoce como el incidente Roswell. Es del mismo año en que se acuñó el término platillo volador, es decir, mientras por un lado estaba Kenneth Arnold viendo estos objetos y diciendo que volaban como un platillo sobre el agua, por el otro lado estaba ocurriendo esto en Roswell, Nuevo México, y eso que acabas de leer es el inicio de las teorías conspiratorias sobre los ovnis. ¿Por qué? Porque, como bien leíste allí, pues el capataz encontró toda esta serie de restos que no sabía de qué eran en la zona, llamó a las autoridades, los militares se apersonaron en el sitio, acordonaron el área, no permitieron que más nadie se acercara, ellos se dedicaron a recoger todo eso, y como bien dices, al final el informe oficial dice que fue un globo meteorológico de prueba que ellos habían perdido, el cual se estrelló allí en el lugar. El problema está ahí, y fue el asunto que lanzó la teoría de conspiración que sigue hasta el día de hoy, por la cual mucha gente cree que ya se han encontrado estos objetos, estas naves, se ha comprobado
la existencia de extraterrestres y los gobiernos importantes del mundo lo ocultan, es precisamente porque este evento tuvo dos declaraciones oficiales. La que conocemos hasta ahora, que es esa del globo meteorológico, pero en realidad, en un principio, uno de los agentes militares declaró a la prensa que lo que habían encontrado era una nave espacial. Luego se retractaron de eso y entonces dieron el informe oficial del globo meteorológico. Y eso ha permitido que hasta el día de hoy se siga pensando que ellos recuperaron los restos de esa nave, que recuperaron cadáveres incluso de los ocupantes de la nave y los tienen escondidos en una base secreta en Estados Unidos. Esos son supuestos. Son supuestos. O sea, no se sabe a ciencia cierta si es verdad o no es verdad. Al final, en realidad, solamente ellos podrán saber qué fue lo que se llevaron ese día de allí, porque la mayoría de esos informes siguen estando De clasificados. hecho, los tramas... Recordemos que Estados Unidos tiene un programa militar muy estricto y muchas de las cosas se mantienen clasificadas por asuntos de seguridad nacional, así que simplemente uno no puede saber qué es lo que realmente hicieron o dejaron de hacer. De hecho, las tramas de las películas hacen referencia a eso, ¿no? Se basan en eso. En que son cuerpos de extraterrestres ocultos que los tienen estudiando allá en secreto el gobierno de los Estados Unidos o y que otros cuando países, llegan ¿no? los esconden. De hecho, una de las películas más conocidas de los últimos años fue estrenada a finales de los 90, el famoso Día de la Independencia. Se basaba precisamente en una invasión extraterrestre, la cual era resuelta gracias a la nave y a los cuerpos de Roswell que habían sido mantenidos en secreto durante 60 y pico de años, y ellos apelaron a eso para resolver el problema. Ficción, por supuesto. Muy bien, así que desde 1947 es que se acuñó el término, o sea que tiempo atrás tampoco ha existido evidencias de ovnis. En la Edad Media. Ese es el punto. Aquí entramos en las cuestiones de interpretación. Es decir, nosotros oficialmente no podemos hablar de ovnis ni de nada de esas cosas durante la Edad Media. Recuérdense que en la Edad Media básicamente nadie ni siquiera creía, o la mayoría no creía, que pudiera haber vida en otra parte. Así que ni siquiera estaban pensando en eso. Entonces, investigadores modernos lo que hacen es que agarran y reinterpretan sucesos que ocurrieron en aquella época y dicen, bueno, aquí estaban hablando de ovnis pero no sabían que eran ovnis porque no se conocía el término. Sería coherente, la pregunta es la siguiente. Nosotros creemos, los adventistas creemos, de que hay vida en otros mundos. Eso es correcto. Eso lo presenta la Biblia. Job 38 hace una referencia a eso. Lo presenta también el espíritu de profecía, la señora Elena de White en sus testimonios. Pero el creer, la creencia que tenemos es que, aunque existe vida en otros planetas, ellos no tienen acceso a este planeta por lo que está contaminado por el pecado. Eso es correcto. Y que los habitantes de los otros planetas son seres no tan feos como los pinta Hollywood, son seres perfectos. Son seres perfectos, gloriosos, hermosos, los habitantes de los otros mundos, que es la expresión que se utiliza, habitantes de los otros mundos, como es la expresión que utiliza Elena de White. Y por lo tanto, no vienen a este mundo porque este mundo está contaminado por el pecado. Eso es correcto. Eso es lo que creemos y eso es lo que tiene base, primeramente en la Biblia, y luego en el caso particular nuestro en el espíritu. O sea, que a la luz de la Biblia todos estos términos ovni caen. Exacto. Es decir, no es que cae, lo que cae es la interpretación. Okay. Es decir, el hecho de que tú veas algo y no puedas explicar qué es no significa necesariamente que sea una nave extraterrestre, que es el primer problema que tenemos. Automáticamente siempre se asocia, si yo veo algo y no sé qué es, es un ovni, es una nave extraterrestre. Lo cual no necesariamente es cierto. Por eso te digo que incluso entre los mismos que se dedican a la investigación de eso, que creen en estos fenómenos, ellos mismos te dicen que el 99% de las cosas son cosas que se ven y que la gente piensa que son naves espaciales, en realidad son explicables. El 99%. Y el problema está en el otro 1%, pero aún ese 1% quizás no tenga una explicación, digamos, científica como tal, pero puede tener una explicación espiritual enmarcado en el hecho de que sabemos que estamos en una gran guerra espiritual entre el bien y el mal. El asunto, este es un asunto interesante. Si se llegase a encontrar supuestamente un cadáver o un extraterrestre vivo, eso
hay dos formas de interpretarlo como cristianos. Y eso es correcto. Primero, o está tumbando las creencias bíblicas de que sí existen y que no pueden llegar a este mundo porque está contaminado por el pecado, o que son artimañas de Satanás para confundir al mundo. Tú dices si llega a suceder. Yo aquí sería un poquito más osado. Yo diría cuando suceda. Porque si ves el panorama mundial te vas a dar cuenta que pareciera que nos están condicionando a creer eso como preparándonos para un evento próximo. Oye, eso es interesante. Y recordemos que la Biblia nos dice que Satanás hará, entre muchas de las cosas, el tratar de imitar la segunda venida de Cristo, lo cual puede hacer con poder, incluso con gloria, pero no perfectamente. Por lo tanto, tiene que valerse de algunos recursos para hacernos creer. Muy bien, estamos en este tema. Vamos a hacer un corto acá. Vamos a hacer un corto para que usted siga en sintonía, disfrute de este corto y entonces continuaremos con ese tema de los ovnis. Le esperamos al regreso. El licenciado Marcos Izarra, periodista certificado, obviamente, y entonces nos acompaña con esos temas que de verdad se necesita investigación para hablar. Hoy estamos hablando sobre los ovnis, objetos voladores no identificados. Y estábamos hablando acerca de que si esto llegase a suceder, que si llegase una nave espacial, un platillo volador, aterriza en la Tierra. Come. No, ya. Lo vemos como un objeto volador no identificado, salen personas que, o sea, ¿qué podríamos nosotros interpretar por esto como adventistas, como cristianos, como personas que creemos en la Biblia, ¿no? O sea, ¿qué podemos decir acerca de esto? Bueno, sí, decíamos precisamente que, como decía el pastor Rueda en la parte anterior, esto si esto llega a suceder, te va a llevar a tomar una de dos posturas. O la Biblia está equivocada, o si la Biblia está en lo cierto, esto entra dentro de los engaños finales de Satanás. Ya quedará pues de cada persona la posición en la cual tome, pero va a tener que ser necesariamente una de esas dos. Claro. Explicábamos nosotros que si nosotros nos vamos a lo que está la Biblia, en la Biblia nos habla de que estos seres existen, pero son perfectos, son puros, son santos, por lo tanto no pueden venir a este lugar porque este lugar está contaminado con el pecado, lo cual descartaría que fueran ellos los que realmente anduviesen por allí en los ovnis paseando por los cielos de la tierra. En ese caso tendríamos automáticamente que entender que es precisamente entonces lo que estamos viendo, parte de los engaños finales de Satanás, los cuales han sido profetizados, donde se dice que él engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Claro que sí, el escenario, y como estamos hablando ahorita, todo lo que se presenta en Hollywood, las películas de extraterrestres, de platillos voladores, de ovnis, las series de televisión, todo está apuntando a condicionar la mente para que asimile la idea de ser extraterrestre, para cuando ocurra, pues ya haya mayor facilidad para asimilar el engaño. Fíjense que... ¿Y por qué engaño? Porque porque nosotros creemos, como hemos dicho en el segmento anterior, creemos en que sí existe seres en otros mundos, existe vida en otros mundos. Eso lo dice la Biblia, Job capítulo 38. Eso lo dice también la señora Elena de White, que obviamente sus escritos están basados en la Biblia. Como adventistas creemos de que existen seres en otros mundos, pero que están sin contaminarse por el pecado, que no vienen a esta tierra porque esta tierra está contaminada por el pecado, por lo tanto no tienen, pues no vienen por eso a esta tierra. Creer entonces que venga o que aparezca un ser extraterrestre es una de dos: o descartar lo que enseña la Biblia, o ser una artimaña de Satanás para engañar. Solamente una de esas dos posturas. Ahora, bíblicamente encontramos que de hecho, manteniendo su postura original bíblica, la cual ya conocemos, encontramos que de hecho estamos susceptibles a ese tipo de engaños y se ha profetizado que ese tipo de engaños sucederán. La otra cosa que tenemos que ver precisamente cuando tú hablas de ese condicionamiento es la escalada. ¿A qué me refiero con la escalada? Bueno, el asunto empieza en 1947 precisamente con este hombre que ve estos objetos que no sabe qué son. Viene el famoso caso Roswell del que ya hablamos y a partir de ahí empiezan a sucederse una serie de cosas. Mientras que al principio simplemente era que la gente veía objetos que no podía explicar, empieza a aparecer la gente que dice que vio a los seres bajar de las naves, que habló con ellos, que tuvo comunicación con ellos,
que estuvo dentro de las naves que fueron secuestrados, y eso se ha ido incrementando con el paso de los años. Cada vez son más personas las que hablan de este tipo de cosas, y si a eso unimos con lo que tú hablaste del condicionamiento mediático a través de los medios de comunicación, valga la redundancia, nos damos cuenta que se está preparando ese caldo de cultivo para condicionarnos a creer en este tipo de cosas. Es decir, sin ser alarmistas, podríamos decir que todo nos muestra que hay pues detrás de todo ese movimiento un interés en que la mayor parte del público empiece a creer y aceptar estas cosas, y está funcionando porque al principio era un sector muy aislado el que creía en estas cosas, y para el resto del público esos eran unos locos que andaban creyendo en cosas raras, mientras que hoy en día son cada vez más las personas serias, personas normales, que están creyendo en estas cosas, ¿verdad? Y hasta están ligando unas cosas con otras, incluso sin ser Venezuela, por ejemplo, un país en el cual se puede hablar de una investigación del fenómeno OVNI tan fuerte como lo hay en otros países, como en Norteamérica, incluso en otros países de América Latina. Sí tenemos que tomar en cuenta que estas cosas se están incrementando, y yo mismo tengo la oportunidad de conocer personas que creen en Dios, que creen en la Biblia, y también les hablan los extraterrestres. Entonces ya hay una eso mezcla. Es nueva era, eso es nueva Exacto, era. eso es correcto. Entonces ya hay una mezcla de distintas cosas. Ya hay una mezcla que está permitiendo aceptar la unión de una cosa con la otra, y entonces cuando esa unión suceda, pues simplemente tú lo que vas a hacer es descartar las cosas que no te permiten esa unión para aceptar lo que se te está induciendo a creer. No, y ver también hoy en día cómo ya se ha implantado esta idea de que sí hay vida en otros planetas, de que sí hay, o sea, y siempre está en la búsqueda constante, tanto, oye, la NASA como diferentes organismos buscando, ¿no? Indagar acerca de esto. ¿Sabe qué se me viene a la mente cuando analizo esto? Lo analizo desde el contexto escatológico de los eventos finales, que es lo que significa la palabra escatológico, de los eventos finales. Precisamente porque Satanás, su acto capital de engaño es que va a simular la venida de Jesús y va a aparecer como un ser majestuoso, es más, como un ser extraterrestre. Entonces, de alguna u otra forma, todo esto que se está presentando, más la crisis que se está viendo político, social, natural, entonces viene un personaje extraterrestre lleno de carisma que va a aparecer en la parte del mundo, que va a decir que viene de parte de Dios y que viene a solucionar los problemas, va a crear pues los engaños, el engaño más terrible a la humanidad. Va a ser la venida de Jesucristo falsificada por Satanás mismo. Eso lo creemos porque la Biblia lo dice. Entonces, en ese contexto es fácil entender entonces porque ahorita se ha vuelto popular el asunto de los extraterrestres y de los ovnis. Comentábamos fuera del aire de que alguien dijo, un hombre de la NASA. Sí, eso es algo interesante. Por ejemplo, hace un par de semanas atrás, uno de los altos oficiales de la NASA, es decir, de los directivos principales, dio una declaración pública en la cual afirmaba que en 10 años ellos habrían encontrado las pruebas de vida fuera del planeta Tierra. Es decir, no dijo directamente para el año 2025 tendremos pruebas de vida fuera del planeta Tierra. Y es una afirmación categórica, algo que ellos durante toda la existencia del organismo se habían cuidado de afirmar. Ahora lo está diciendo categóricamente antes de 10 años confirmaremos que hay vida en otros planetas. Eso es correcto. Ahora es interesante estudiar un poco acerca de esto de los ovnis, pero más que todo acerca del término extraterrestre, ¿no? Porque yo creo que, no sé, pienso, pues diría, que en cuanto a ángeles y todo esto se refiere la Biblia, que vinieron a esta tierra son personas que están extra de esta tierra, o sea que por supuesto, o sea, si nos vamos a la exactitud del término extraterrestre, es todo lo que no sea originario de este planeta Tierra. Un meteorito es extraterrestre, eso es fuera de la Tierra. Exacto. Un meteorito es extraterrestre, las estrellas son extraterrestres, los otros planetas son extraterrestres. Así que en este caso, tanto Dios como sus ángeles, Jesucristo es Satanás, sus ángeles, Jesucristo, todos ellos son extraterrestres por el hecho de no ser originarios de aquí. Otra cosa es que el concepto de extraterrestre que nosotros tenemos está condicionado por el famoso fenómeno OVNI. La gente estuvo esperando originalmente hombrecitos verdes, ahora espera hombrecitos grises. Porque como los verdes no funcionaron en su época, es decir, los hombrecitos verdes eran los marcianos. No sé por qué razón todo el mundo pensaba que los marcianos eran verdes.
Cuando se determinó que no tenían había sangre sino clorofila. cuando se determinó que no había vida en Marte en los años 60, entonces esa imagen del hombrecito verde empezó a decaer, pero entonces aparecieron los grises, que son algunos de los que están hasta el día de hoy. Aparecieron los hombres, es decir, los que tienen aspecto humano con cabello rubio, que son altos de más de 2 metros, y aparecieron también los reptilianos, y toda una serie de razas que los que están inmersos en esta cuestión y que creen ciegamente, no solamente en el fenómeno, sino en todas las implicaciones que han salido de él, ellos dicen que aproximadamente son unas 5 o 6 razas distintas que visitan la Tierra según ellos. Ahora, o sea, fíjate Entonces, que en torno a ellos perdón, hay mucho... Ya te voy a contestar. Lo que quiero decir es que nosotros mismos muchas veces estamos condicionados a pensar en ese tipo de seres cuando hablamos de extraterrestres, y resulta que extraterrestre es cualquiera Sí. que simplemente no sea originario de aquí. Fíjate que en torno a todo esto de extraterrestre están muchos términos, porque también está aliens, o sea, hay muchos otros términos que... Lo que sucede es que alien como tal no es un término para extraterrestres. Si tú te vas al inglés, que es de donde proviene el término, un alien es simplemente un extranjero. Aliens. Alien. ok. Es un Aliens extranjero. es un extranjero. Entonces, lo que se ha hecho es extrapolar el término. De repente era muy elaborado decir extraterrestre, porque en inglés la palabra extraterrestre sería extraterrestrial. Y de repente, para simplificar, empezaron a llamarlos aliens porque son extranjeros técnicamente, pero no extranjeros del país, sino de todo el planeta. Eso tiene que ver también precisamente con la mediatización del fenómeno, ¿ok? La palabra alien también es más pegajosa. Comentaste algo en el segmento anterior sobre, interpreté yo, sobre las formas de extraterrestres que está presentando Hollywood. Sí. Marcial. No las que está presentando Hollywood. En este caso, Hollywood quizás se ha adaptado a lo que la gente dice que ha visto, ¿ok? Entonces, básicamente, los que creen en estas cosas, ellos dicen que hay 5 razas distintas que constantemente están visitando la Tierra. Unas son buenas y otras son malas, y otras son ambiguas, es decir, tienen sus propios intereses, pueden ser buenos o malos dependiendo de la situación. Y entonces eso se ha reflejado también incluso precisamente en Hollywood. Entonces los más conocidos ahorita son los grises, que son esos que son pequeñitos, grises obviamente, calvos, o sea, no tienen pelo, y tienen aquellos ojos negros ovalados alargados. Están Cabeza triangular. Redonda. Ovalada. Ovalada. Redondo, Como ovalada, un huevo, aunque como un sí, huevo. Ajá, aunque sí la mandíbula es triangular. Como un huevo con la parte hacia abajo. Correcto. Y ese es el más común, ese es el que todo el mundo ha visto alguna vez. La parte larga, dibujo, sí. Etcétera. Hablan de otros que son muy parecidos a como nosotros nos imaginamos comúnmente a los ángeles, ¿ok? ¿En qué sentido? No porque tengan alas, sino porque son altos, visten de blanco, son hermosos, tienen cabello rubio, entonces, y siempre los que supuestamente se han encontrado con estos seres dicen que son hermosísimos, que son majestuosos, etcétera. Yo creo que esos son los que creen en la nueva era. Sí. O más bien, las personas de la nueva era, generalmente a esos son los que se contactan con refieren. esos seres, ¿ok? Pero no son ellos los únicos que dicen haberlo. Todo esto empezó, toda esta creencia empezó por gente que dijo, antes de que se fundaran estos movimientos, gente que dijo haber tenido contacto Con esos esas seres. distintas razas. Ajá, ya hablamos de las 5. ¿Y los reptilianos? Los reptilianos tienen o sea, son otra raza que se llaman así porque precisamente son Animales, teóricamente habrían evolucionado de reptiles, es decir, ellos sí son verdes, pero no como los marcianitos, sino que son altos, pero parecidos ¿Sabe? quizás a una especie de hombre cocodrilo, hombre lagarto, etcétera. Y Depredador. El depredador es más parecido a una araña realmente. Ah, sí. Imagínate, qué sé yo, como te pintaban en las comiquitas las combinaciones que hacían de seres humanos y dragones, pero sin las No, bueno, de por sí hay una película que creo que se llama Aliens versus Depredador, que presenta este término así, pues, o sea, presenta un hombre con quizás cabello o no Ese sé. es el depredador precisamente. Ajá. Porque todo eso han sido derivaciones, claro, por supuesto, también Hollywood nos presenta formas de aliens distintas a las que la gente se supone que ve, ¿no? Pero mayormente te presenta las mismas que ya se conocen. Te hace una combinación de las dos cosas. En el caso de los reptilianos esto tiene que ver con otra cosa que sería tema de otro debate. Hay un grupo de gente que hasta el día de hoy piensa que los científicos nos han engañado,
que el núcleo de la Tierra no es un núcleo ardiente como nos dicen, sino que la Tierra es hueca y que en las profundidades viven estos seres que llegaron a la Tierra hace millones de años y colonizaron la Tierra antes de que los humanos estuvieran aquí. Y entonces ellos salen porque tienen su propia agenda de dominación planetaria, etcétera, etcétera. Los reptilianos siempre son considerados malos. De hecho, los reptilianos son monstruos, ¿no? Sí, son y monstruos. Hollywood ha explotado esa figura también con Sí, con cómo los, no. con los extraterrestres así, estilo monstruos, así Eso que es devoran correcto. gente y todo el asunto. Esos serían intraterrestres, porque ¿Por qué? Lo que porque pasa es lo está que, claro, diciendo lo que pasa es están que debajo de aquí la no nos tierra. da tiempo de hablar de muchas cosas, porque si uno se pone a hablar de todo lo que ellos han sacado, daría como para 4, 5, hasta 10 programas. Sí. Incluso hay otro término, aparte de OVNI, que es OSNI. 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 OVNI es objeto sumergido no identificado y habla del mismo viste fenómeno que en sí. el aire, pero de cosas que vienen debajo del agua y salen hacia afuera. Y se ha descubierto ya OSNI. El término se acuñó porque hay gente que ha visto estos fenómenos. De hecho, siempre la gente anda Siempre, especulando por ahí por que ven supuesto. un dinosaurio con una especie de serpiente que sumerge del mar y todo el asunto. Sí, De hecho, yo sí soy consciente, o sea, yo creo que en el mar hay cosas que todavía el hombre no sabe. eso es correcto. Y precisamente como hay esas Hay cosas que el misterios hombre no en el sabe, mar. muchas veces podremos estar viendo en la superficie del mar saliendo cosas que no entendemos porque simplemente no las conocemos. Por eso, yo creo personalmente que hay cosas en el mar que el hombre no conoce, en las profundidades del mar. De hecho, porque ahí hay una profundidad límite hasta donde puede llegar el ser humano. Eso De ahí es para correcto. allá hay más profundidad que el hombre no puede entrar porque por presión, creo. Simplemente la presión no lo permite. No deja. Y creo que se están inventando unos aparatos y todo el asunto, pero también como que están limitados. O sea, Sí, que fíjese al que igual- un submarino nuestro, cuando digo nuestro me refiero a los seres humanos obviamente en general, un A pesar submarino que militar, venezolano, ajá. un submarino militar, por ejemplo, de los Estados Unidos o de Rusia, que son los que más abajo bajan a unos 3, 4, quizás 5.000 metros máximo, no pueden bajar más de ahí porque la presión los reventaría, los aplastaría. Y resulta que nosotros tenemos profundidades tan grandes como la fosa de las Marianas, que tienen no miles de metros, sino 11 kilómetros de profundidad, ¿Las fosas de las? de las Marianas. ¿Dónde El queda punto eso? más profundo de la Tierra. Ah, el planeta Tierra. ¿Dónde queda eso? Eso queda en el Pacífico. Fíjate, yo creo 11 que... 11 kilómetros. Oye, Entonces, bastante. compara los 5.000 metros que pueden bajar hasta ahora nuestros aparatos más 5 sofisticados kilómetros. a 5 kilómetros. Son 6 kilómetros más de profundidad que hay hacia abajo. Y sin saber que hay en esos 6 kilómetros. Es especulativo. No, O sea, y yo ahora, creo que- ¿es posible que que exista vida ya? Bueno, son muchas preguntas, ¿no? No Porque si el solamente ser es humano posible, no- debe existir porque hay una constante, ¿ok? Ahora, que esa vida, que el tipo de vida es otra cosa, ¿ok? Pero debe existir porque hay una constante y es que la vida se adapta a las distintas condiciones. Es decir, ya hemos encontrado en nuestro planeta que donde pensábamos que era imposible que hubiera vida, allí Dios puso vida, ¿ok? De hecho, hay una clasificación de seres que se les conoce como extremófilos. Los extremófilos son precisamente los seres que viven en esas condiciones que para nosotros es impensable que haya vida. Creo que se llamará así por situaciones extremas, ¿no? Porque son Extremas. las condiciones extremas en las que viven, por eso se le llama extremófilo. Yo creo Entonces que estamos hay- hablando, por ejemplo, de bacterias, pero colonias gigantes de bacterias, por ejemplo, que viven en lugares a más de 3.500 grados de temperatura, 3.500 grados de de temperatura. calor. Bacterias. Estamos hablando de peces que viven a profundidades tan grandes que precisamente nuestros submarinos no llegan allá. Sabemos de esos peces precisamente porque se han encontrado o se han rescatado cadáveres o se han visto a través del uso de robots que llegan un poquito más abajo, pero nosotros no podemos llegar ni siquiera a la profundidad donde ellos viven. Hablando de seres que ni siquiera tienen ojos porque la luz nunca llega al lugar donde viven, por ejemplo. Animales que no tienen ojos. Eso es correcto. Oye, interesante. Pero yo creo Yo creo que, entonces, discúlpame aquí, suponiendo, yo me estoy imaginando todo el asunto, 11 kilómetros de profundidad. El ser humano puede llegar hasta 5 kilómetros. En esos 6 kilómetros que quedan de ahí para abajo, suponemos que hay animales con vida. Debería haberlo. Este, La lógica, cuando si seguimos mueren- la lógica de todo lo que hemos visto en los sitios donde era improbable que había vida, encontramos que la hay.
la lógica nos indica que entonces allá abajo también debe haber. O sea que si se muere un animal de eso, en vez de flotar, va para el fondo para morirse allá. Probablemente Supongo nunca yo, ¿no? llegue a la superficie, porque el resto de mucho. seres de su ecosistema se encargarían de los restos mucho antes de que pudiese llegar arriba. Ah, bueno, también podría ser, sí, un asunto de... Oye, sí, pero a lo que digo, o sea, yo creo que hay asuntos que para los humanos son imposibles de ver y imposibles de alcanzar. O sea, porque fíjate que por todos lados tenemos quizás alguna limitación o alguna limitante. Al llegar a quizás las estrellas, buscar cosas, vida en otros planetas, nos limita a veces la velocidad de la luz, que no podemos alcanzar tanta velocidad. Y al ver la profundidad nos limita a veces también La presión. la presión de un alcance al cual nos podemos llegar. Pero entonces esto nos lleva a decir también que tenemos un Dios que nos muestra a nosotros cosas que solo podemos ver. Sí, realmente eso nos indica tres cosas. Uno, que realmente con todo lo que creemos saber todavía realmente no sabemos nada, valga la redundancia. Dos, la maravilla de nuestro Creador, que donde nos parece imposible que pueda haber algo, Él dejó algo allí y lo dejó de una forma maravillosa. Y lo tercero es precisamente que no podemos, como realmente no lo sabemos todo, no podemos suponer que el hecho de que algo no tenga una explicación dentro de lo que yo conozco significa realmente que no existe o que realmente no tiene una explicación. Y entonces eso es importante tenerlo en cuenta con esto que estamos hablando del fenómeno ovni. Por ejemplo, es un error decirle a alguien que viene a contarle que él vio uno, decirle que no lo vio. Usted no puede decir que no lo vio. Usted puede suponer que la persona se equivocó en lo que vio, o que lo que vio escapa al conocimiento que tenemos hasta ahora, pero decirle que no lo vio es un error, y ese es el punto quizás más importante. Debemos recordar que si bien ese 99% que de ella hablamos tiene explicación, y si usted se pone a investigar se la encuentra, aún ese 1% que mantiene a los investigadores y que mantiene ese movimiento vivo, no necesariamente tiene que ser lo que el público cree, pero no podemos decir por eso que no existe, porque simplemente el mundo que Dios creó para nosotros es tan maravilloso y está tan lleno de misterios que todavía no conocemos todo. Y puede existir algún fenómeno, alguna situación, etcétera, etcétera, que todavía nosotros desconozcamos. Por ejemplo, hace unos años se habló precisamente de los avistamientos, hablando precisamente de los avistamientos de ovnis, se descubrió que existen un quinto estado de la materia del cual generalmente no se habla mucho, que es el plasma. ¿El qué? El plasma. ¿Okay? Pero eso está comprobado Líquido, que existe. sólido, Gaseoso y plasma. ¿Okay? El plasma. El cuarto. Líquido, sólido, gaseoso. Perdón, el cuarto, sí. Disculpe. El cuarto. Que es el plasma, ¿ok? ¿Qué sucede con el plasma? ¿Ok? El plasma generalmente son emanaciones que salen del subsuelo, tienen que ver precisamente con la presión, con los gases, etcétera, y entonces sale este material supercalentado y sale a la atmósfera. Y ese material podría explicar incluso muchos de los avistamientos que hasta ahora son inexplicables. ¿Por qué? Porque el plasma tiene la propiedad de que si usted lo ve de noche, usted lo va a ver como luz y le va a parecer aquel objeto luminoso que la gente ve en el cielo. Pero si usted lo ve de día, el reflejo de él sobre el sol hace que se vea metálico. Y eso explicaría también mucho de los avistamientos diurnos donde parece que hay objetos metálicos dando vueltas por algún lugar. Muy bien, voy a leer lo que dice Job, capítulo 38, donde hace referencia directa, donde suponemos que hace referencia hacia seres extraterrestres. ¿Es correcto? El versículo 4 dice: ¿Dónde estabas tú? Job 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Dice la versión Reina Valera del 60. El versículo 7 dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Está haciendo referencia a la creación, ¿no? Sí. Por lo tanto, está no había hablando humanos. el momento en que se está creando el planeta Tierra, por lo tanto aquí no había humanos. Y entonces te está hablando de dos grupos que alababan o que se regocijaban. Uno eran las estrellas del alba que alababan y otro eran los hijos de Dios que se regocijaban. Claro, Aquí ambos grupos son hijos de Dios. Sí, pero el asunto es el uso del título. Si nosotros nos vamos a buscar en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que los ángeles, aunque obviamente son hijos de Dios porque son su creación, no se les da el título de hijos de Dios en realidad. Si un análisis exhaustivo va a encontrar que hijo de Dios era Adán, hijo de Dios somos nosotros por gracia de Cristo,
Hijo de Dios obviamente es Cristo por haber sido encarnado como ser humano, pero los ángeles generalmente no se les llama o no usan el título de hijos de Dios. En cambio sí usan el título de estrellas del alba, como lo utilizaba el mismo Satanás antes de ser Satanás, que era el lucero del alba. Y entonces encontramos a estos dos grupos aquí. Tenemos las estrellas del alba, que serían los ángeles, y los hijos de Dios, que obviamente serían aquellos seres creados por Dios, no ángeles, que vivían en los otros mundos y que se regocijaban al ver a su Padre, a su Creador, creando una nueva vida. Esto lo podemos corroborar también con el mismo libro de Job, en el versículo 1, cuando se hace la famosa reunión entre los hijos de Dios, y esta reunión, según lo que entendemos de la tónica de la reunión, no es una reunión entre ángeles, sino entre representantes de los distintos mundos creados por Dios. Por eso es que Satanás entra en la reunión, porque al haber hecho caer a Adán y a Eva, él se convierte en el representante del planeta Tierra. El comentario bíblico adventista, cuando habla en el tomo 3, sobre Job capítulo 38, versículo 7, sin duda un sinónimo, estrellas del alba, sin duda un sinónimo de hijos de Dios. En cuanto a la identidad de estos hijos de Dios, obviamente nos manda una referencia que es Job capítulo 1, a la que estaba haciendo mención Marcos. Se dice que 3 veces los ángeles gritaron la alegría en la creación, en la redención y en la nueva creación de la tierra también lo harán. Así que ahí está la referencia de Job capítulo 38, versículo 7. Hay otra referencia que generalmente no se usa mucho porque, si se quiere, se podría decir que está medio vedada, sin embargo, cuando uno la analiza llama la atención. El Señor Jesús habló de la parábola de la oveja perdida. Y interesante que la parábola de la oveja perdida nos dice que dejó a las 99 en el redil y se fue a buscar la perdida. Obviamente esa parábola hace referencia a aquellos que pecaron y que el Señor va a rescatar. Lo interesante es que esa parábola va junto con aquella que dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Pero si usted entiende que la misma Biblia y el mismo Cristo dice que no hay justo ni un uno, porque todos nuestra justicia es como trapo de inmundicia, entonces usted tiene que preguntarse quiénes son los justos. No podemos ser nosotros. Y de hecho hay bastantes estudios teológicos que nos indican que cuando se habla de los 99 justos que Dios dejó, estaría hablando del resto de la creación que no cayó, la cual Él dejó segura allá en donde estaban para venir a la tierra a buscar a la oveja perdida que somos nosotros. Job capítulo 1, versículo 6, donde hace referencia otra vez a los hijos de Dios, el comentario bíblico adventista, tomo 3, dice: la Septuaginta vierte la frase con la expresión ángeles de Dios. Evidentemente da a entender que son ángeles, y hace unas referencias a Deseo de toda la gente, página 773, y El conflicto de los siglos, página 572. Tanto los ángeles como los hombres son seres creados, y en este sentido, hijos de Dios. Delante de Jehová no se especifica el lugar, y de ahí que no se le pueda conocer, ¿no? No parece razonable que la escena hubiera acontecido en el cielo mismo, porque Satanás estaba excluido de sus atrios. Tenía acceso limitado a otros mundos también. Sí, eso es correcto. De hecho, aquí hace referencia a otros mundos ya. Eso es correcto. Y en ese caso lo que explica el comentario, de hecho, pareciera ser que esa reunión de los hijos de Dios se hizo o acá en esta tierra o en algún lugar cercano, precisamente porque... No en el cielo. No en el cielo, porque Satanás no podía entrar allá. Muy bien, y Satanás, que es el que se presentó en esa reunión, significa adversario, hasatán en hebreo. El acusador. De ese término proviene el verbo satán, ser adversario o actuar como adversario. Este verbo y este sustantivo se dan juntos en Zacarías 3.1, en donde literalmente se lee: el adversario estaba a su mano derecha para oponérsele. La palabra Satanás proviene directamente del hebreo. Satanás no era uno de los hijos de Dios mencionados en este versículo. Vino entre ellos, pero no era uno de ellos. Y eso hay que aclararlo también, ¿no? Porque venía usurpando un lugar que realmente no le correspondía. Como intentó en el cielo también. Eso es correcto. Volviendo aquí al asunto de los ovnis, objetos voladores no identificados. Hay un párrafo también de objetos voladores no identificados, pero eso también implica extraterrestre y todo ese poco de cosas raras que ya hemos hablado en este programa, y que bueno, estamos en el último segmento de este programa. Aquí dice una cita, Testimonios Selectos, tomo 1, de la escritora cristiana Elena de White, capítulo 13, página 96 y 97. Voy a leer el párrafo donde vamos a interpretar, pues ahorita, aplicarle un poco de hermenéutica, a ver a qué se está refiriendo. Dice
El Señor me mostró en visión otros mundos. Testimonios Selectos, tomo 1, ¿no? El Señor me mostró en visión otros mundos. Me fueron dadas alas, y un ángel me acompañó desde la ciudad a un brillante y glorioso lugar. La hierba era de un verde vivo y las aves gorgueaban un dulce canto. Los moradores de aquel lugar eran de todas estaturas, nobles, majestuosos y hermosos. Está describiendo a los moradores de ese lugar que no es el cielo, porque seres dice que la extraterrestres. llevaron a otro mundo. Está hablando de seres extraterrestres, eso es Ajá. correcto. Seres extraterrestres Habitantes de como otro los mundo. entendemos nosotros, exacto. Llevaban la manifiesta imagen de Jesús, y su semblante refulgía de santo júbilo como expresión de la libertad y dicha que en aquel lugar disfrutaban. Le pregunté a uno de ellos por qué eran mucho más bellos que los habitantes de la tierra y me respondió: hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios y no incurrimos en desobediencia como los habitantes de la tierra. Después vi 2 árboles, uno de los cuales se parecía mucho al árbol de la vida de la ciudad. El fruto de ambos era hermoso, pero no debían comer del uno de ellos. Hubieran podido comer de los 2, pero les estaban vedado comer de uno. Entonces el ángel que me acompañaba me dijo: nadie ha probado aquí la fruta del árbol prohibido, y si de ella comieran, caerían. Después me transportaron a un mundo que tenía 7 lunas, donde vi al anciano Enoc. O sea que Enoc está en uno de esos mundos. Sí, pero sigue leyendo la cita. Ya vas Que a ver había por sido qué. trasladado. Es el que leemos en la Biblia anterior al diluvio, que fue traspuesto porque Dios se lo llevó porque no había más lugar No para él conoció en la la muerte. tierra. No conoció la muerte. Vibraba en su brazo derecho esplendente palma, en cada una de cuyas hojas se leía escrita la palabra victoria. Ceñía a sus sienes una brillante guirnalda blanca con hojas, en el centro de cada una de las cuales se leía pureza. Alrededor de la guirnalda había piedras preciosas de diversos colores que refulguraban más vivamente que las estrellas y reflejaban su fulgor en las letras y las magnificaban. En la parte posterior de la cabeza llevaba un arco en que remataba la guirnalda. En el arco estaba escrita la palabra santidad. Sobre la guirnalda ceñía una corona más brillante que el sol. Le pregunté a Enoc si aquel era el lugar donde lo habían transportado desde la tierra. Él me respondió: no es este. Mi morada es la ciudad y he venido a visitar este sitio. Es decir, su Acaba de morada pasar. habitual sí es, en el caso de Enoc, sí es el cielo y estaba de visita en ese planeta. El asunto aquí, esto fue una visión, ¿no? Esto fue una visión, eso es correcto. Esto fue una visión que tuvo el Ya señor aquí, White. por supuesto, quien nos está oyendo es obviamente un asunto totalmente de fe, si usted cree o no en el Sí, don un de asunto de profecía de la hermana White. O sea, esto implica un contexto ya Claro. teológico, Exacto. entender el don de Para profecía. nosotros, para los que creemos que esto es así, es interesante tomar esto porque sería otra evidencia más de que realmente sí existen lo que hemos hablado, sí existen los extraterrestres, tal como nos los presenta la Biblia, pero son precisamente esos seres que no han caído y que por lo tanto no tienen contacto directo con nosotros, a diferencia de lo que estudia el famoso fenómeno ovni hoy en día acá en la Tierra. Ahora, Sin embargo, es interesante, por ejemplo, notar un detalle que antes de que concluyamos, ¿ok? Quizás alguien pueda estar pensando en esta visión porque ha leído en algún momento que esta visión fue muy criticada, porque la gente básicamente dice que no puede ser cierto porque en Júpiter y Saturno no hay vida. Hemos comprobado que no hay vida. Esta idea de que ella está hablando de Júpiter y Saturno vino por la mención de la cantidad de lunas en la visión. Pero si nosotros nos damos cuenta de lo que ella está diciendo, y ella en ningún momento está diciendo que está en Júpiter o que está en Saturno. Esto fue una interpretación que hicieron quienes oyeron el relato de la visión cuando ella lo contó por primera vez. Automáticamente asumieron que eran Júpiter y Saturno. En ese tiempo todavía no se sabía si había vida allí o no. de hecho, no hay vida en Y la de vida hecho no hay láctea. vida, eso es correcto. No hay vida, en no- este no están sistema las solar condiciones. no hay condiciones para la vida en ninguno de Lo los otros probablemente sería en Marte. Marte es el planeta con mayor viabilidad Condiciones. de condiciones, ¿ok? Y que algunos científicos piensan que en algún momento tuvo condiciones todavía más favorables, pero hasta ahora no hay vida en el sistema solar. Entonces yo lo que quiero recalcar es ese asunto. Cuando vamos a la visión realmente no está hablando de Júpiter y Saturno. De hecho, no nos dice dónde están esos planetas. Simplemente se nos dice que ella vio esos lugares y fue llevada allá y vio estas cosas que nos describe.
Muy bien, y lecciones para el tema de hoy, para reflexionar y para terminar ya nuestro programa. Hay muchas, ¿no? Yo creo que en todo este asunto de los seres extraterrestres, creemos. Ahora sí vamos a fijar posición. En los segmentos anteriores manteníamos ¿cómo explico? Abierto el compás. Manteníamos la objetividad porque nos manteníamos equilibrados para presentar los distintos puntos de vista. Ok, Ahora vamos a presentar nuestro fijar punto de posición. vista, el cual creemos y defendemos con base en la Biblia. Exacto. Vamos a ir haciendo los puntos de conclusión. Primero, sí creemos que existen seres en otros mundos. Eso es correcto. Lo dice la Biblia, Job capítulo 38, lo dice el Espíritu de Profecía. ¿Está bien? Eso es correcto. Elena de Guay lo Y escribe. es congruente con lo que se nos ha revelado hasta ahora de la naturaleza de Dios. Dios es creador. Sería egoísta de nuestra parte pensar que solamente nos hizo a nosotros. Muy bien. En segundo lugar, en segundo punto de conclusión, es: no creemos en que los seres de otros mundos que están sin pecado tengan acceso a este mundo de pecado. No lo creemos. Ellos están al margen, ellos están en obediencia, nosotros estamos en desobediencia y en el pecado, y todo lo que el pecado ha dañado y ha destruido se mantienen distantes de este mundo de pecado. La Biblia nos dice que la luz no tiene comunión con la oscuridad, es decir, la pureza y la santidad no puede comulgar con el pecado. Y en dado Y caso, en ese sentido, aunque ellos puedan estar desde donde están pendientes de lo que sucede aquí, cosa que también es congruente con el punto de vista bíblico, no vendrían acá a hacer contacto, no vendrían a visitar, porque simplemente no van a entrar en contacto con la contaminación del pecado que hay en este y lugar. en dado caso que eso llegase a pasar, es trabajo del enemigo para hacernos... Esa es la tercera conclusión. Lo que se está creando ahorita, y Hollywood, que a mi forma de ver, Hollywood es la Biblia de Satanás para evangelizar. En el sentido... porque es la fuente de información de la mayoría de la gente que no está leyendo, que no está estudiando y simplemente presenta información distorsionada de la absorbe Biblia. absorbe lo que le presentan allí a través de los medios. Claro, no no en su investiga totalidad, si eso pero es sí en cierto. su mayoría, ¿no? Sí, Tiene... Hollywood está desencadenando una moda, como diríamos... Está condicionando una tendencia. Esa es la expresión. Está condicionando una tendencia para asimilar la idea de seres extraterrestres que tienen favorece la contactos, creencia en estas cosas. que tiene contacto con los habitantes de la Tierra. Eso implicaría, en esta conclusión, que detrás de eso está Satanás condicionando la mente de los habitantes de la Tierra con seres extraterrestres para que faciliten el acto capital de engaño que va a realizarse antes de la segunda venida de Jesús, que él va a simular apareciéndose como un ser majestuoso, como un ser extraterrestre lleno de gloria, y que de alguna u otra forma esos seres extraterrestres van a darle supuestamente explicación a muchas inquietudes que tiene el ser humano, como el origen del hombre y de la vida, Eso es correcto. y solución a los problemas de la humanidad, cosa que no está de acuerdo con lo que enseña la Biblia, porque la solución, de hecho, la explicación del origen de la vida está en Génesis, y la solución al problema del pecado está en Apocalipsis, Eso con la es correcto. segunda venida de Jesús. Eso es correcto. Esas son nuestras conclusiones. Gracias por estar Sí. con nosotros. Yo añadiría una sola conclusión más, ¿no? Y es el hecho de que el Señor dijo que pidió que nos apartaran del mal, pero no que nos apartaran del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos, por el hecho de que sabemos que esto es así, no podemos meter la cabeza bajo tierra y esperar que pasen las cosas. Es decir, es importante que tengamos conocimiento sobre estas cosas para poder interactuar con el resto de las personas que en algún momento van a venir a hablar con nosotros sobre estas cosas, y que debemos saber contestarles con cariño, con amor, pero también con base tanto en la Biblia, en el Espíritu de Profecía, y entendiendo de qué nos están hablando ellos a nosotros. Muy bien, gracias por estar con nosotros en tu programa Circuito Juvenil. Dios los bendiga.